hermanos y amigos que nos escuchan por la internet, muy buenas tardes, que Dios les bendiga. En esta tarde vamos a hablar un tema que le hace mucho daño a las congregaciones y en general al pueblo de Dios, y es la religiosidad y el legalismo. Y lamentablemente, en medio de todas las congregaciones hay muchos que practican estas dos cosas. Pero que sea la palabra de Dios que nos describa qué es un legalista o religioso. Y dice la palabra de Dios en Lucas 18, 9 al 14: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Y miremos que cuando dice oraba consigo mismo, se estaba exaltando él mismo, dejando ver su legalismo. Prácticamente le reclamaba a Dios que lo tuviera por encima de este publicano que él consideraba inferior a él. Dice la palabra de Dios que decía este fariseo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, adúlteros y aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y dice la palabra de Dios: más el publicano, estando lejos, se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Entonces miren, mis hermanos, a lo contrario del fariseo, que en medio de su legalismo y su religiosidad se creía con todos los derechos delante de Dios, este reconocía ante Dios que era un pecador, y con humildad le preguntó que si era posible lo perdonara, porque él consideraba que era un gran pecador. Y sigue la palabra de Dios diciendo: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces ahí nos deja claro la posición del que se cree el mejor delante de los otros, el que da por hecho que tendrá puestos de privilegio delante del Señor. Y esto mismo lo deja notar en medio de la congregación, y convencido de su gran cristianismo, este está más ocupado en que los demás no hacen lo que él hace.
olvidándose de que delante de los ojos de Dios no hay grandes ni pequeños. Porque dice la palabra que el que se enaltece por lo bueno que es, por lo bien que hace las cosas dentro de la iglesia, porque en vez de uno quizás hace 2 devocionales diarios, pero ¿será que este legalista y religioso realmente ha recibido esta palabra? Que estos ayunos que él realiza le han servido para algo, porque en la congregación no lo demuestra. Porque está más afanado en ser enaltecido, en buscar reconocimiento, que en mostrarle el amor que dijo Cristo que debíamos tener los hermanos. Y no solo los hermanos, sino que ese amor debe trascender las puertas de la iglesia, en cómo tratamos y cómo miramos a los de afuera, donde también debemos demostrar los frutos de lo que hacemos dentro de la iglesia. Afuera se debe notar esa diferencia entre una persona que reconoce que necesita de Dios y los que andan por el mundo pecando, porque creen que Dios los necesita a ellos y no ellos a Dios. Cuando nosotros nos volvemos religiosos y legalistas y nos ocupamos más en obedecer las actividades que programa la iglesia, en asistir puntualmente a los cultos, y con esto no estoy diciendo que vaya de vez en cuando, sino que el propósito de cada hijo de Dios cuando se congrega es estimularnos los unos a los otros, estar ahí para los que comienzan este camino que no es fácil, porque renunciar al mundo no es fácil, mis hermanos. Es necesario clamarle a Dios que Él vaya quitando estas ataduras por las cuales somos seducidos por el mundo, para que no sea tan difícil. Entonces lo primero que tenemos que hacer es no olvidar de dónde nos sacó Dios, que sin importar el puesto de privilegio donde estemos en la congregación, un día entramos por esas puertas como estos que recién llegan, porque hay una problemática hoy en día, que quizás llegan muchos a la iglesia, pero a veces con nuestra actitud arrogante, con nuestra autosuficiencia, causamos que unos entren y otros se salgan, asemejando a un recipiente roto. Por un lado entra el agua, pero por el otro se sale. Hablamos mucho de Dios. Consideramos que hacemos demasiadas cosas buenas,
dentro de la iglesia que nos hacen superiores a otros. Y estamos confiados de que esto es lo mejor delante de Dios. Pero miremos que nos dicen en Tito 1:16. Dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces mire que lo está diciendo la palabra de Dios, muchas veces con nuestros hechos, con lo que hacemos para ser vistos, con nuestras actitudes para aparentar ante los demás. Creemos conocer a Dios, pero con nuestras actitudes mostramos un desconocimiento total de Él. Dice este texto que negamos a Dios, siendo abominables y rebeldes. Abominables porque ese menosprecio que a veces mostramos por los recién llegados nos hace abominables delante de Dios. Rebeldes porque nos creemos tan justos y tan superdotados que ya no aceptamos que nadie nos exhorte, así lo haga de la manera más humilde posible. Consideramos que ese es inferior y que no tiene ninguna autoridad a señalarnos cuando hacemos algo malo. Y hablando de juzgar a los demás, es lo que más hace. Porque el sentirnos superiores a otros, que nos lleva a creernos con el derecho de juzgar todo lo que ellos hacen, desobedeciendo al mandato que dijo Cristo y que está relatado en el Evangelio de Mateo 7:1, y dice la palabra de Dios: no juzguéis a los demás y no serás juzgado. Puede que los demás nos vean tan buenos que no nos juzguen, pero sabemos que hay un juez supremo que sí va a juzgar nuestra arrogancia y nuestra prepotencia. Entonces, mis hermanos, pongamos mucho cuidado. ¿Cuánto de este mensaje de hoy nos toca a nosotros? Porque les garantizo que esta palabra que Dios nos da, primero debe examinarnos a nosotros como predicadores. Debemos también hacer un autoanálisis. ¿Cuánto tenemos de esto que estamos dando en este discurso? Juzgamos a los demás por lo que comen, considerando que esto es inmundo o común. ¿Qué le sucedió a Pedro cuando estaba en la azotea y sintió hambre y le vino una visión? Vamos a ver qué nos dice el libro de los Hechos 10, 13, 15. Dice: y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: no,
porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Recordemos que Pedro una vez fue exhortado por Pablo porque estaba practicando estas cosas que pertenecían al Antiguo Testamento. Pedro las estaba teniendo en cuenta en la iglesia naciente de los primeros cristianos. Pero dice la palabra de Dios que volvió la voz a él en segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. La pregunta es, hermano, si Dios a través de esta voz le dijo a Pedro que no tenía ningún derecho de llamar inmundo lo que él había limpiado, ¿con qué derecho podremos nosotros juzgar a los demás porque comen ciertos alimentos? Veamos lo que nos dice Romanos 14, 3 al 4. El que come no menosprecia al que no come, y el que come no juzgue al que no come, porque Dios le ha recibido. Si una persona llegó a una iglesia y aceptó a Cristo en su corazón, nos queda claro que Dios ya la ha recibido. Entonces esto nos da a nosotros la prohibición de juzgarlo, porque éste no hace lo que nosotros no hacemos. Y dice la palabra de Dios en Colosenses 2:16. Ojo, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta y luna nueva, o en días de reposo, lo cual es sombra de lo que ha de venir, porque el cuerpo es de Cristo. Entonces recordemos, hermano, que todos le pertenecemos a Cristo. Todos estamos alrededor de un mismo Señor. Por lo tanto, ese que nos mira a nosotros, que nos creemos tan buenos, también está mirando a ese que apenas comienza y que nosotros consideramos imperfecto. Muchas veces con sacrificios y por la continuidad en que vamos a la iglesia, por la cantidad de ayunos que hacemos durante el mes, porque muchas doctrinas guardan el sábado y consideran que por este solo hecho están haciendo la voluntad de Dios. Normalmente en las iglesias cristianas la invitación principal es sacar el domingo para congregarnos con nuestra familia. Y hay muchos que por sus ocupaciones no pueden ir el domingo y son juzgados por estos religiosos y legalistas porque no van de continuo a la iglesia. Pero no olvidemos, hermanos, que a Dios no lo vamos a sobornar con ninguna de estas cosas. Que Él ya lo dijo en su palabra. Y vamos a citar
en el libro del profeta Isaías, cuando Dios declaró que ya estaba cansado de todas estas cosas. Y la pregunta es, si esto estaba dentro de las leyes anteriores, ¿por qué Dios declaraba que estaba cansado de todo esto? Precisamente porque los cristianos de la antigüedad, hablemos del pueblo de Israel, cada que pecaban delante de los ojos del Señor, iban y ofrecían holocaustos y una cantidad de sacrificios para propiciación, para expiación de sus pecados, perdón. Pero que sea la palabra de Dios que nos compruebe de qué estamos hablando. Y dice Isaías 1:13-15: no me traigáis más vana ofrenda, incienso, me es abominación, luna nueva y días de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestra fiesta solemne, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Entonces, mis hermanos, no tenemos ningún derecho de juzgar a nadie porque no hace ninguna de estas cosas. El legalista y el religioso está pendiente en la congregación de quién se arrodilla y quién no se arrodilla. Pero resulta que el que conoce el corazón del hombre es Dios. Y muchas veces es el que está de pie, ya ha rendido su corazón a Dios, ya se ha humillado delante de Dios, más los que se arrodillan para que los vean no han podido arrodillar su orgullo, su arrogancia, porque siempre los verás en las congregaciones mirando hacia arriba, esperando que los saluden, que los exalten por lo que hacen dentro de la iglesia. Entonces, mis hermanos, el único que conoce el corazón nuestro es Dios. Por lo tanto, es el único que sabe qué pasa dentro de nosotros. ¿Cuál es la invitación de Dios? Porque no importa a cuánto nos toque esta palabra y cuántos a través de este mensaje tengamos que reconocer que tenemos mucho que ver con este tema. Pero no olvidemos que tenemos un Dios misericordioso que a través de su palabra diario está dispuesto a enseñarnos que todo lo podemos cambiar para bien, que no estamos condenados a vivir en nuestros errores, que si somos legalistas y religiosos dentro de nuestra congregación, Dios a través de su palabra nos va a cambiar esta mentalidad equivocada que tenemos del verdadero evangelio de Cristo. Efesios 4:32 dice: sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Para terminar, mis hermanos, que sea la palabra de Dios que nos deje claro qué es lo que Dios está esperando de nosotros, qué es lo que Él quiere que hagamos.
que no pretendamos llegar a Él con una cantidad de sacrificios que no van a servir de nada si no hemos rendido nuestro corazón, si no estamos practicando lo que Jesús dijo en su evangelio, el de amarnos unos a otros, el de orar unos por otros. Y dice el libro de Miqueas 6, versos del 6 al 8. ¿Con qué me presentaré delante de Jehová? Adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se alegrará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo bueno, ¿y qué pide de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y el humillarte delante de Él. Solamente si practicamos estas últimas palabras de este texto y las hacemos parte de nuestra vida, esa es nuestra carta de presentación delante de Dios. Es la única que vale, no hay otra. Miremos qué nos dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Todos los que hay dentro de la congregación y todos los que hay afuera. Dios quiere que absolutamente todo hombre sea salvo. Por lo tanto, nosotros en medio de nuestra congregación debemos estar es para eso, para que todo lo que hagamos sea en búsqueda de esa salvación de todos, aún del más pequeño de nuestra congregación, aún del que tenga más limitaciones en dones y talentos. Para ese también hay salvación. Por lo tanto, no es implantando en la congregación la perfección, el creer que todos hagan las cosas como nosotros pensamos, que se va a levantar un verdadero pueblo de Dios en medio de nosotros. Y dice: todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces la invitación para todos mis hermanos y personas que nos escuchan y nos ven por la internet es adquirir ese conocimiento que está expreso en esta palabra, para no caer en todos estos errores, que mientras unos traen gente que fueron y les hablaron y a través de ellos Dios los trajo a la iglesia, nosotros nos ocupamos de que se vayan. Vamos a orar, hermanos, y a pedirle a nuestro Señor que sea Él el que nos dé claridad, el que nos ayude si tenemos mucho que ver con estas palabras, a encontrar el camino para hacer las cosas diferentes. Dios y Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es fiel y puntual. Señor, que no se nos olvide que tú no haces acepción de personas. Como lo dices en tu palabra, tú quieres que nadie se pierda
y que todos sean salvos. Señor, que nazca en nosotros ese amor que reemplace en nuestras vidas el juzgar a los demás, por ese amor que es necesario que haya dentro de nuestros corazones, ese amor que solamente nos lleve a buscar que otros reciban de lo que tú nos has dado, que tú no nos tienes en medio de una congregación para recibir galardones, para ser exaltados, para demostrar que somos los mejores, sino para ser instrumentos tuyos en medio de tu pueblo. Gracias te amo, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús.